Muy buenos días para todos. Damos inicio a la conferencia inaugural de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias, modalidad virtual. El día de hoy entonces vamos a desarrollar la conferencia titulada Enseñanza, Aprendizaje y Pensamiento Crítico, la cual será orientada por el doctor Óscar Eugenio Tamayo Alzate. El profesor Óscar Eugenio es licenciado en Biología y Química de la Universidad de Caldas, magíster en Desarrollo Educativo y Social del CINDE, magíster y doctor en Didáctica de las Ciencias Experimentales y de las Matemáticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, postdoctor en Narrativa en Ciencias y actualmente es profesor en la Universidad de Caldas y la Universidad Autónoma de Manizales. También es el director del proyecto de Colombia Científica, que se lidera actualmente desde la Universidad de Caldas. También es profesor en distintas universidades en los doctorados, doctorado en didáctica en la Universidad Tecnológica de Pereira, y es reconocido en el ámbito nacional e internacional por sus desarrollos en el campo de la didáctica de las ciencias. Adicionalmente es importante que sepan que el doctor Óscar Eugenio fue el creador de esta maestría, inicialmente en su modalidad presencial, pues que actualmente también la encontramos en la modalidad en que ustedes se matricularon. Entonces ahora sí le damos la palabra al doctor Óscar Eugenio para que nos comparta su conferencia del día de hoy. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Bueno, muy buenos días de nuevo. Saludo para la profesora Ana Milena, saludo para todos los estudiantes que inician nuestro programa de maestría. La conferencia que hoy desde la maestría les compartimos tiene que ver con asuntos contemporáneos y centrales de la didáctica de las ciencias. Nos referiremos específicamente, digamos de manera histórica, a los tres objetos centrales de la didáctica de las ciencias contemporáneas, al estudio sobre la enseñanza, al estudio sobre el aprendizaje y específicamente profundizaremos algo o algunas reflexiones un poco más detalladas sobre pensamiento crítico y didáctica de las ciencias. Es lo que observan en la pantalla que tienen ustedes en este momento, la ruta, digamos, de la presentación. No sin antes mencionar pues, que todos estos desarrollos que venimos planteando son derivados generalmente de procesos de investigación realizados por el Grupo de Investigación, Cognición y Educación, el grupo que soporta en buena parte el programa de maestría. Estos son temas pues, de interés para la comunidad académica en general en la didáctica de las ciencias y esperamos que los trabajos de investigación que ustedes inician ya con el ingreso a nuestro programa de maestría pues estén orientados por algunos de los planteamientos que vamos a desarrollar en esta breve conferencia y seguramente que desarrollaremos a lo largo de los distintos seminarios como está planteado en nuestro programa de maestría. Son entonces estas las ideas centrales que vamos a desarrollar, 4 ideas centrales. El objeto de estudio de la didáctica, como para ubicarnos un poco en las reflexiones y en las discusiones que ustedes abordarán en compañía con sus profesores titulares y sus profesores tutores. El tema de la especificidad de dominio y la formación en pensamiento crítico en didáctica de las ciencias también, una segunda idea. Y como mencionaba al inicio, profundizaremos un poco, solo un poco, pues porque son temas muy amplios, muy interesantes, en pensamiento crítico y algunos campos de investigación recientes y algunas tendencias en torno hacia dónde se dirige hoy el trabajo en pensamiento crítico en términos generales. La didáctica de las ciencias es un campo que algunos investigadores llamamos en la actualidad un campo científico,
que se va consolidando con el paso de las décadas, con el paso de los años. Cuando digo un campo científico, pues allí hay una diferencia interesante ya con otras perspectivas teóricas que ven la didáctica como un componente de la pedagogía o como una parte de la pedagogía. En nuestro programa de maestría es claro que a nosotros nos interesa entender la didáctica como un campo científico que viene enriqueciéndose, que viene consolidándose cada vez más, tanto a nivel regional como a nivel pues, nacional e internacional. Un campo científico que está en interacción con otros campos como el de la pedagogía, el de la educación, el de la filosofía, de las cognitivas, muchos campos, pero que se diferencia de manera clara con los estudios vinculados o derivados específicamente de programas de maestría y doctorado en educación y en pedagogía. O sea, lo que acabo de plantear se puede resumir diciendo que el objeto de estudio de la pedagogía es muy distinto al objeto de estudio de la didáctica, que tienen propósitos diferentes en el marco de los estudios científicos en educación y que a nosotros en nuestra maestría nos interesa profundizar en aquellos estudios científicos que tienen que ver con la didáctica particularmente. No tanto con la pedagogía ni tanto con la educación en términos genéricos, pero reconocemos obviamente interacciones entre didáctica, educación, pedagogía, filosofía, psicología, ciencias cognitivas y otros campos, sociología, por ejemplo, muchos otros campos. Cuando hace entonces uno un recorrido metateórico por el ámbito de la didáctica, un estudio, digamos, bibliométrico por el campo conceptual de la didáctica de las ciencias, observa con cierta claridad que muchas investigaciones han sido orientadas al estudio sobre la enseñanza, al cómo enseñar. Eso ha sido lo más tradicional en el ámbito de los estudios en didáctica. Muy buena parte de la literatura científica en didáctica se refiere específicamente a la enseñanza. Y ese es un tema que sigue siendo muy vigente, que sigue siendo importante. Seguramente a todos nosotros nos interesa enseñar mejor. Nos interesa lo que llamamos en términos genéricos la buena enseñanza. Si vinculo la enseñanza con esa reflexión que traía muy general en torno o en relación con la pedagogía, pues la pedagogía tiene como propósito central en el caso, pues en la construcción que venimos adelantando en el grupo y muchas otras comunidades académicas, la pedagogía tiene como propósito central estudiar asuntos vinculados con la formación, específicamente la formación del niño, la formación de la niña, la formación del joven, bueno, la formación en términos generales, del hombre, de la mujer. Mientras la didáctica se ocupa específicamente de temas que aparecen en la proyección que ustedes están viendo de la enseñanza. Ahora hablaremos sobre el aprendizaje y pasaremos de manera un poco más rápida a hablar de pensamiento crítico. Cuando nos ubicamos en la enseñanza, podemos verla desde muchas perspectivas. Podemos ver el lugar de la enseñanza en perspectiva, por ejemplo, transmisionista o constructivista, si ustedes le quieren decir. Podemos ver la enseñanza asumida desde el sentido común o una enseñanza asumida en perspectiva científica o a partir de los desarrollos científicos propios de la didáctica. Podemos ver la enseñanza, por ejemplo, centrada en un solo uso o en un solo modo de lenguaje, unimodal, o una enseñanza centrada en múltiples modos lingüísticos que llamamos usualmente multimodal, ¿sí? Asimismo, podríamos seguir guiándonos por la transparencia, por la proyección, en el sentido de encontrar, por ejemplo, una enseñanza centrada solo en un dominio general o en un dominio específico de conocimiento, o sea, pensar en que
lo que yo aprenda en torno a la enseñanza puede ser transferido a cualquier campo, matemáticas, sociales, humanidades, o defender la idea de que la enseñanza es mejor dominio específico, o sea, explorar cuáles son aquellas estrategias de enseñanza, plataformas de enseñanza, constructos en torno a la enseñanza propios de la matemática o propios de las ciencias naturales o propios de las ciencias sociales. A eso nos referimos cuando establecemos la distinción entre una enseñanza de dominio general, que sería válida para todos los campos, a enseñanzas de dominio específico que implicarían diferencias entre campos de conocimiento. Nuestra maestría, como ustedes ya lo tendrán claro, defiende la idea de la enseñanza dominio específica. Si bien ahí estaba la mujer celosa, yo dije, está celosa así, que yo cuento la risa la foto ya. Ópale. Por favor, cierran. Ay, para que le den. Bueno, ¿tú crees que me... Bueno, recordemos que debemos cerrar los micrófonos para no interrumpir a los compañeros en sus otros sitios. Decíamos entonces que desde la perspectiva de la maestría defendemos la idea de una enseñanza centrada específicamente en los saberes específicos propios de distintos campos de conocimiento y reconocer también pues que hay enseñanzas que se ubican específicamente en una sola dimensión, por ejemplo en la dimensión conceptual, que llamamos unidimensional, la enseñanza solamente de conceptos químicos, biológicos, de ciencia natural o de matemáticas, frente a una enseñanza multidimensional que reconoce el valor de las emociones, de los afectos, del contexto, del lenguaje, de la metacognición, como otras dimensiones importantes en el estudio de la enseñanza. Todos estos elementos hoy son aspectos centrales cuando hacemos reflexiones vinculadas específicamente con enseñanza. En síntesis, todos estos temas pues serán desarrollados con mucho detalle a lo largo del programa de maestría, pero en síntesis para esta conferencia me interesa dejar más o menos la siguiente reflexión. Uno de los objetos de estudio de la didáctica contemporánea sigue siendo, claro está, el referido a la enseñanza. O sea, nos ocupamos específicamente de estudiar cómo cualificar procesos de enseñanza y eso implica el trabajo con profesoras y con profesores. Recordemos que los profesores pues somos los encargados en primera instancia de realizar procesos de enseñanza de alta calidad y en tal dirección esta categoría en el ámbito de la didáctica se ocupa de ello. Con la precisión, de nuevo la precisión de que son estudios derivados o son hallazgos derivados de investigaciones específicas al interior de la didáctica, más que de investigaciones en el ámbito de la pedagogía, dado que su objeto de estudio es diferente. Un segundo objeto de estudio que se mantiene claro hoy, pues en el ámbito de la didáctica hace referencia con el aprendizaje. En este caso también planteamos algunas tensiones, algunas reflexiones importantes en torno al aprendizaje. Siempre nuestro propósito es asumirlo en perspectiva científica, o sea, no dejar, digamos, muchos asuntos a manera intuitiva cuando hablamos de la enseñanza o cuando hablamos del aprendizaje y referirnos específicamente a cuáles son algunos de los principales hallazgos en las ciencias cognitivas, en la psicología, en las neurociencias, en torno a cómo aprendemos. Cómo aprendemos ciencias, cómo aprendemos matemáticas,
Algunos elementos serán comunes para todos los aprendizajes, otros serán más específicos dada la naturaleza propia de los distintos campos que aprendemos en el aula de clase. O sea que algunos asuntos sobre el aprendizaje pueden ser comunes a todos los campos, a todo lo que aprendemos, mientras que otros pueden estar más vinculados con la naturaleza propia de lo que estemos aprendiendo. O sea, si el niño en el aula de clase está aprendiendo ciencias naturales, puede seguir unos procesos de aprendizaje un poco diferentes a si está aprendiendo ciencias sociales o si está aprendiendo matemáticas, por ejemplo. O sea que defendemos también una perspectiva de aprendizajes en dominios particulares de conocimiento, así como defendemos una perspectiva de enseñanza que puede ser más interesante, mejor, si la hacemos vinculada específicamente con los dominios específicos en los cuales enseñan los profesores. En cuanto a esta perspectiva, pues a los estudios sobre el aprendizaje, pues el aprendizaje puede ser entonces mirado en perspectiva cotidiana o científica. El aprendizaje puede estar centrado en el sujeto o en el colectivo. Todas estas son tensiones importantes que entran a ser parte de los estudios contemporáneos sobre el aprendizaje. El aprendizaje puede estar contextualizado o descontextualizado. Cuando hacemos referencia a aprendizajes fríos, hacemos referencia a aprendizajes descontextualizados, que no incluyen las emociones, los afectos, las motivaciones de los estudiantes. Cuando nos referimos a aprendizajes cálidos, estamos haciendo alusión específicamente a aprendizajes en los cuales se vinculan las dimensiones, otras dimensiones, contextual y emocional por parte de los estudiantes, por ejemplo. ¿Por qué nosotros enfatizamos y la comunidad académica enfatiza hoy en la importancia del aprendizaje en los estudios en la didáctica de las ciencias? Pues básicamente hay muchas razones. Una de ellas es que históricamente han pasado 5 o 6 décadas, o si se quiere más, en las cuales los estudios sobre el aprendizaje han sido liderados por la psicología y particularmente por la psicología del aprendizaje. Y hemos perdido como maestros y como maestras, hemos perdido el espacio del aula para entender y para comprender realmente cómo se aprenden las ciencias en el aula de clase. El aprendizaje en el aula de clase es un propósito y es inherente, digámoslo así, al desempeño de profesoras y profesores. O sea, lo que pasa en el aula de clase en torno al aprendizaje es en buena parte responsabilidad de profesoras y profesores y no tanto de la psicología del aprendizaje como campo científico, como disciplina en términos generales. En otras palabras, lo que acabo de plantear es las profesoras y los profesores deberíamos saber mucho en torno al aprendizaje. ¿Sí? En la medida en que sepamos más sobre el aprendizaje, podemos hacer mejores procesos de enseñanza. El énfasis que ponemos nosotros en los estudios sobre el aprendizaje residen precisamente en tomar distancia de una enseñanza por ensayo y por error. O sea, cuando uno sabe cómo se aprende algo, termina enseñando por ensayo y por error. Y no deberíamos enseñar por ensayo y por error. Si el profesor de básica primaria no sabe cómo se aprende el concepto del número por un niño de 7 años, de 8 años, entonces la pregunta es ¿cómo enseñará este profesor el concepto de número si no sabe cómo se aprende o la teoría que hay en torno al aprendizaje del concepto de número? Si me voy a básica secundaria, algunos principios químicos, por ejemplo, el principio equilibrio químico, por mencionar algún principio, o sea, ¿cómo se aprende el concepto de equilibrio químico? Yo puedo mejorar mis procesos de enseñanza si sé cómo se aprende el concepto de equilibrio químico. O sea, lo que acabo de decir
En términos mucho más precisos, si lo quisiera expresar pues como en esa dirección, implicaría reconocer límites de la buena enseñanza se derivan en buena parte, en gran parte de lo que sepamos en torno al aprendizaje. Nosotros preferimos una perspectiva de aprendizaje profundo más que una perspectiva de aprendizaje superficial o significativo. No nos interesan esas perspectivas de trabajo, sino básicamente el que llamamos en la actualidad aprendizaje en profundidad. O sea, tenemos discusiones importantes frente al aprendizaje superficial, frente al aprendizaje significativo y otros tipos de aprendizajes. El aprendizaje puede ser situado o distribuido. Todas estas son tensiones importantes en torno a lo que entiende hoy la comunidad académica por aprendizaje, en el marco de una nueva ciencia llamada la nueva ciencia del aprendizaje, propuesta por distintos autores como el que les propongo allí en el chat. ¿Sí? Nos interesa mucho la perspectiva del aprendizaje por evolución, la teoría del cambio conceptual, de la evolución conceptual, es la principal teoría del aprendizaje construida al interior de la didáctica de las ciencias, ya no de la psicología del aprendizaje, sino de la didáctica de las ciencias. Tal vez es la teoría más importante del aprendizaje hoy, de lo que pasa en el aula de clase, y eso sí nos interesa mucho trabajarla seguramente con profundidad a lo largo de los distintos seminarios que vamos a tener en el programa. Esos tres campos de enseñanza-aprendizaje, esos dos campos se vinculan con un tercer campo que aparece en la pantalla, que es el pensamiento crítico como el objeto, uno de los propósitos centrales hoy de la didáctica, avanzar sobre la formación de pensamiento en los estudiantes. La función de nosotros, la función más importante de los profesores, no tanto es la enseñanza, la buena enseñanza, tampoco se agota en el aprendizaje en profundidad de lo que enseñamos, sino que se orienta en buena parte a aportar a la formación de pensamiento crítico en los estudiantes, en los campos en los que nosotros nos formamos o en los campos en los cuales nosotros nos desempeñamos. O sea, hoy se considera fundamental y como la principal acción de profesoras y profesores en los distintos niveles de la educación, precisa en función de aportar a la formación de pensamiento. Y cuando nosotros nos referimos a aportar a la formación de pensamiento, pues podemos ubicar, digamos, pensamiento, nos referimos a pensamiento crítico, a pensamiento reflexivo, a pensamiento histórico, a pensamiento creativo, pensamiento matemático, por ejemplo, pensamiento científico, como distintas subdimensiones de lo que podría ser el pensamiento crítico, o campos en los cuales podríamos trabajar pensamiento crítico. Nosotros vemos el pensamiento crítico desde estas cuatro dimensiones que aparecen en la pantalla: emociones y motivación, uso de lenguajes y argumentación en los campos específicos en los cuales nos movemos, metacognición y solución de problemas y decisiones. Todos estos aspectos pues serán desarrollados seguramente en seminarios posteriores, ya cuando iniciemos en firme pues la estructura curricular de nuestra maestría. Siguen unas transparencias que pues ustedes las podrán tener luego en sus documentos, las transparencias en las cuales muestro en términos generales cuál ha sido la historia en el estudio de pensamiento crítico y por qué llegamos hoy a pensar el pensamiento crítico en didáctica de las ciencias como uno de sus principales propósitos o finalidades. No me voy a detener mucho en esas transparencias, hacia el final dar algún espacio para algunas preguntas por parte de los asistentes. Pero transitaré de nuevo diciendo pues que lo haremos de manera general, para posteriormente pues dedicarnos a mostrar como los últimos desarrollos en torno a pensamiento crítico que hemos avanzado o que estamos trabajando en el grupo de investigación.
En síntesis, si quisiera hacer una segunda síntesis en este momento, pues lo que acabo de plantear, básicamente lo podríamos concluir de la siguiente manera. Los estudios en didáctica de las ciencias desde hace 4 décadas, cuando inicia la didáctica como campo científico, se han movido en términos genéricos en torno a cualificar los procesos de enseñanza en primera instancia, tal vez donde hay más volumen es en torno a la enseñanza. Nos interesa obviamente la buena enseñanza por parte de profesoras y profesores, y hay unos criterios para conocer, para saber y para mejorar nuestros procesos de enseñanza como un primer objeto de estudio contemporáneo de la didáctica, pues que tiene obviamente mucha tradición teórica. Un segundo objeto de estudio importante en torno a la didáctica es el conocimiento profundo en torno al aprendizaje. Ese ha sido muy descuidado por parte de profesoras y profesores. En muchos casos nuestras facultades de educación se han preocupado más por la enseñanza que por el aprendizaje. Y lo que acabo de plantear es que los límites de la buena enseñanza se derivan de lo que sepamos en torno al aprendizaje. O sea, uno no mejora su enseñanza si no estudia más sobre el aprendizaje. Eso es así de sencillo, así de preciso, así de directo. Si yo no estudio sobre el aprendizaje, no puedo mejorar los procesos de enseñanza. Entonces, obviamente, el aprendizaje en el aula se constituye como un objeto de estudio central hoy de la didáctica de las ciencias. Cómo se aprende el concepto de tiempo en ciencias sociales, cómo se aprende el concepto de ciudadanía por parte de los niños y de las niñas. Y en la medida en que yo voy aprendiendo cómo se aprenden esos conceptos, puedo impactar el aprendizaje a través de buenos procesos de enseñanza. Y el tercer objeto de estudio central hoy de la didáctica es en relación con la formación o la constitución de pensamiento crítico. Esa es como la gran conclusión que voy sacando por el momento. Ahora, el origen, digamos, del estudio del pensamiento crítico se sitúa en Europa, en Alemania específicamente, los desarrollos desde la teoría crítica, la ciencia crítica, la filosofía crítica, y hay un punto de origen de todas las reflexiones que se vinculan con pensamiento crítico, y dos tendencias que les voy a mostrar así de manera muy amplia. La tendencia más norteamericana, que llamamos pragmática, que está a la izquierda en la transparencia, en la figura, y muy liderado o con mucha influencia desde la psicología norteamericana. O sea, ¿qué es el pensamiento crítico en perspectiva de la psicología norteamericana? Muy definido desde habilidades y disposiciones para pensar críticamente. Ahora, desde otra perspectiva, los principales desarrollos han venido de la mano de la teología de la liberación, a partir de aportes de la filosofía, la sociología y la antropología, pues como se observa en la figura, ¿sí? Esta figura puede ser interesante en la medida en que precisa, en que diferencia dos formas de pensar el pensamiento crítico: la forma norteamericana, con mucha influencia de la psicología y el centramiento en el sujeto, y una forma más europea, digámoslo así, con aportes valiosísimos o valiosos desde la sociología, la filosofía, y que no tiene esa perspectiva pragmatista norteamericana que es bien característica. Ahora, estos estudios de pensamiento crítico, cuando uno hace la revisión teórica sobre el tema, pues ve que hacen referencia a muchas dimensiones: a la argumentación, a las metahabilidades, a los lenguajes, a la observación. Todas estas son dimensiones valiosas cuando se hace investigación sobre pensamiento crítico. De todas esas dimensiones, el grupo de investigación nuestro, pues ya sabemos por cuáles se ha decantado: por el estudio de 4 de ellas: argumentación, solución de problemas, metacognición y emociones, y consideramos que esas 4 dimensiones pueden constituir un constructo más o menos coherente y consistente
cuando hablamos de pensamiento crítico. Las 4 o 5 transparencias o figuras que presento a continuación son referentes conceptuales sobre pensamiento crítico en las cuales no me voy a detener, solamente para que se den una idea de que son campos en los cuales ha habido muy buena literatura, muy buena investigación, antecedentes desde la filosofía de la ciencia, la psicología, la forma de evaluar pensamiento crítico, concepciones sobre pensamiento crítico, algunos referentes conceptuales que hablan de concepciones sobre qué se entiende por pensamiento crítico. De especial importancia nos interesa a nosotros Sharon Bailin, la primera cita que aparece en la parte superior derecha, y los desarrollos posteriores que realiza Bailin nos parecen muy interesantes. Las habilidades que plantea Fazione para el pensamiento crítico, la interpretación, la explicación, la metacognición, la inferencia, o sea, muchos autores han planteado muy diversas habilidades, disposiciones o aspectos sobre los cuales investigar en pensamiento crítico. Esa es una de las dificultades de este campo conceptual, que es muy amplio y pues obviamente requiere ir tomando decisiones y postura por unas de ellas. Los trabajos de Ennis y de Paul son muy reconocidos también cuando hablamos de pensamiento crítico. Estar bien informado, el actuar justo, tener fe en la razón, como disposiciones para pensar críticamente. En esta perspectiva se requiere, pues, de un lado, tener cierta habilidad y tener cierta disposición también para pensar críticamente. Otros aportes específicamente de Fazione, las disposiciones para el pensamiento crítico. Una disposición es entonces flexibilidad al considerar alternativas y opiniones, tener la disposición para ser flexible, tener la disposición de honestidad frente a las propias predisposiciones, o sea, que yo sea honesto frente a mis formas de entender, por ejemplo, la disposición de tener prudencia y del actuar justo, esos son componentes de pensar críticamente. Esta autora también es muy interesante, que plantea algunos aportes valiosos sobre el vínculo de las ideas previas y el pensamiento crítico sensible al contexto, algunos otros autores que cuando pues seguramente estemos en seminarios ya sobre estos temas, pues los desarrollaremos con más detalle. La autora de esta transparencia anterior, pues que es esta misma autora, Al-Hamadi, plantea esta figura para ubicar el pensamiento crítico aquí en este círculo en azul, y su relación pues con otros tipos de pensamiento como el pensamiento científico, la solución de problemas, el pensamiento creativo. O sea, para pensar críticamente no hay que hacer trabajo experimental. Bueno, ustedes pueden derivar de allí, de la figura, pues algunas conclusiones. Bueno, son más asuntos teóricos derivados pues de las distintas reflexiones en las cuales nos hemos adentrado en nuestro grupo de investigación. De todas ellas, hay al menos 4 tendencias para el estudio del pensamiento crítico, y el grupo nuestro asume una de ellas como su principal tendencia, ¿sí? El pensamiento crítico al interior de dominios específicos de conocimiento. O sea, para nosotros el problema no es enseñar bien o que los estudiantes aprendan bien ciencias naturales, sino si piensan críticamente en ciencias naturales, o en matemáticas o en ciencias sociales. Para nosotros el principal problema es aportar a la formación de pensamiento crítico en los temas que nosotros enseñamos en el aula de clase. O sea, eso establece una diferencia con pensar el pensamiento crítico de carácter general. Nos interesa el pensamiento crítico de dominio específico, y estas otras perspectivas de habilidades y disposiciones las reconocemos como historia importante en el campo, o esta desde la teología de la liberación, las reconocemos como valiosas, pero consideramos, pues no entramos a desarrollarlas, al menos en los trabajos que nosotros venimos realizando.
Esos tres objetos de estudio, la enseñanza, el aprendizaje y el pensamiento crítico, nosotros los enmarcamos en un proceso de aula. Ya paso a ubicar un poco estos objetos de estudio en relación con procesos de enseñanza y de aprendizaje. La figura lo que muestra en términos genéricos es la conveniencia, la necesidad de conocer en profundidad a los estudiantes con los cuales nosotros vamos a interactuar, que estaría pues en la parte central e inferior de la figura, y a partir de allí tratar de identificar los obstáculos frente al aprendizaje en función de derivar procesos de enseñanza orientados al logro de aprendizajes profundos, que está en la parte superior de la proyección, ¿sí? Luego nos detendremos a analizar a qué nos referimos con modelos y modelización. O sea, son temas, todos estos temas son propios de nuestro programa de maestría. Las intervenciones de aula que nosotros proponemos las soportamos en 6 dimensiones teóricas. Consideramos que esas 6 dimensiones teóricas son fundamentales para intervenir en un aula de clase a través de lo que llamamos unidades didácticas o secuencias de enseñanza-aprendizaje, si les quieren dar ese nombre. Estas unidades didácticas para nosotros tienen 6 componentes, como acabo de mencionar: el componente emocional, el componente metacognitivo, la historia y la epistemología del campo que yo enseño, el contexto en el cual yo enseño ese campo, el valor de las representaciones frente al aprendizaje y asumir una perspectiva de evolución conceptual de lo que estamos aprendiendo en nuestros contextos de aula. O sea, todas, en buena parte, las secuencias didácticas que nosotros proponemos siempre están orientadas por estos 6 componentes. En el marco de esta lógica, modelizamos para identificar obstáculos. Cuando digo modelizamos es conocer en profundidad cómo piensan y cómo actúan nuestros estudiantes para identificar posibles obstáculos frente al aprendizaje o frente a la formación de pensamiento crítico en el campo en el que nos estemos moviendo. A partir de allí, proponer una intervención de aula, proponer la enseñanza. Esa enseñanza estará orientada entonces por las 6 dimensiones en el marco de unos conceptos teóricos que tienen que ver con ciencias cognitivas, bueno, desarrollos contemporáneos de la didáctica de las ciencias. Nos interesa mucho el trabajo desde dominios particulares de conocimiento, pues eso ya lo hemos planteado y es una de las diferencias de nuestra maestría con muchas otras. O sea, nuestra maestría estudia en profundidad cómo se aprende, cómo se enseña y cómo se forma en pensamiento crítico en ciencias naturales, en ciencias sociales, en humanidades y en artes, y en matemáticas, obviamente. La transparencia, pues así en términos muy globales, lo que nos muestra es una propuesta que tenemos de didáctica general constituida por esas 6 dimensiones que mencionaba hace un momento, que constituyen estas 6 dimensiones que son comunes a muchos campos y que nosotros nos atrevemos a proponerla como la didáctica general contemporánea, que en interacción con las ciencias naturales o las ciencias sociales genera las didácticas de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, de las matemáticas o de las otras, en función de resolver problemas específicos propios de los campos disciplinares en los cuales nos estemos moviendo. O sea que para el caso de la biología nos interesa entender cómo se argumenta en biología, cómo se hace metacognición en biología, cómo se hacen explicaciones en biología, cómo se resuelven problemas en biología, qué es la etnobiología o la semiobiología, por ejemplo. ¿Sí? O sea, son temas específicos que si cambiamos biología por química o por matemáticas o por historia o por geografía, entonces cómo se hace metacognición en historia, cómo se resuelven problemas en geografía,
que si bien tienen elementos comunes al aprendizaje de otros campos, también tienen elementos diferenciadores según los intereses y naturalezas de los campos en los que nos estemos moviendo. A partir de estos desarrollos que acabamos de plantear en términos muy generales, a partir de estos desarrollos nosotros proponemos entonces que el propósito central de la didáctica de las ciencias hoy, el telos, lo que mueve telos, la acción teleológica, digamos hoy, principal desde el ámbito de la didáctica, vendría constituida u orientada, digamos, por la formación de pensamiento crítico en dominios específicos de conocimiento. O sea, aportar a formar en pensamiento crítico en biología, en química, en ciencia natural, en ciencia social, en ciencias humanas a nuestros estudiantes según el grado en el cual nosotros nos desempeñemos. Y para ello utilizamos la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, a partir de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, nuestro propósito central es aportar a la formación de pensamiento crítico en dominios específicos. Esto de que aparece en el extremo derecho de la figura. Y reconocemos, en el cuadro punteado, reconocemos los contextos en los cuales nos estemos moviendo. Reconocemos la interacción entre el individuo y la sociedad. Reconocemos esto que aparece allí como HPSINOS, es epistemología y filosofía de la ciencia, historia y filosofía de la ciencia y naturaleza de la ciencia, NOS, y un saber específico que es la matemática, la geografía, la historia, la ciencia social. Bueno, esto que está punteado y las diagonales, pues lo que nos muestran es que hay un proceso permanente de interacciones que son permeables. Todas estos campos entre ellos se impactan. Este cuadro grande en negro, el rectángulo en negro grande, lo que nos está mostrando es la acción, digamos, mediadora de la enseñanza y del aprendizaje con todos estos componentes que proponemos en función de formar en pensamiento crítico. Y pues ese pensamiento crítico se vincula específicamente con filosofía de la ciencia, o sea, la manera como enseñan los profesores muestra hacia el final una concepción de ciencia en ellos. O sea, si el profesor sigue un modelo de enseñanza determinado, pues allí seguramente hay una idea de ciencia, una idea de trabajo científico. Eso es estudiado por la categoría naturaleza de la ciencia, que también tendremos espacio para estudiarla con mucho detalle en el programa de maestría. O sea, esta es una reflexión ya de naturaleza epistemológica. La didáctica de las ciencias tiene su propia epistemología, por eso hoy se considera una ciencia, tiene su estatuto epistemológico, tiene sus principios epistemológicos que la orientan, y uno de ellos está relacionado con la manera como se trabaja científicamente en nuestras clases, en nuestras aulas de clase. A esa manera como se trabaja científicamente en el aula de clase se le da el nombre de naturaleza de la ciencia. Y tiene que ver con la ciencia escolar, la ciencia que nosotros enseñamos, cómo se trabaja científicamente en el aula, cómo se hacen descubrimientos en el aula, cómo se da la discusión racional y cómo se construyen consensos en el aula de clase. Todo eso tiene que ver con la epistemología en el aula, y eso pues también nos interesa mucho conocerlo y mejorar nuestro desempeño de los profesores en el marco de esta epistemología. Bueno, básicamente esta transparencia recoge algunas ideas anteriores. Enfatizar en la importancia de orientar, por ejemplo, procesos de enseñanza en función de formar en pensamiento crítico, orientar procesos de enseñanza en relación con problemas auténticos de nuestros estudiantes, que recojan múltiples puntos de vista, que tengamos criterios de razonabilidad más que de racionalidad frente a lo que enseñamos y lo que aprendemos, que autorregulemos precisamente nuestros procesos de enseñanza y de aprendizaje,
que reconozcamos el valor de lo individual y de lo colectivo en la solución de problemas. Todos estos aspectos que aparecen en rojo vinculan filosofía de la ciencia, trabajo científico en el aula y formación en pensamiento crítico. Y ello pues lo planteamos lo sintetizamos en esta transparencia, en esta figura, en el marco de interacciones entre los dominios específicos que nosotros enseñamos, un pensamiento crítico general, una didáctica general, para llegar a las 4 dimensiones que están en azul, que son las orientadoras de nuestro trabajo en torno a qué es pensar críticamente en el aula de clase. Las emociones, la solución de problemas, la metacognición y los usos del lenguaje y la argumentación. Esos planteamientos los podríamos ver por niveles, por ejemplo. Esta figura un poco compleja, voy a esquematizarla, voy a tratar de ponerla en términos un poco más simples. En el centro, en el rombo en el centro aparece pensamiento crítico y las 4 dimensiones que nosotros trabajamos en la parte superior. Argumentación, en la parte izquierda, solución de problemas. En la parte inferior, emociones y motivaciones. Y en la parte derecha del rombo, metacognición. Los óvalos que aparecen de colores, por ejemplo, si leemos el de la A, argumentación, con esto quiero decir que la argumentación se va enriqueciendo a lo largo del curso, de un curso académico. Se va complejizando, se va cualificando. En azul, por ejemplo, las emociones y la metacognición van avanzando a lo largo de un curso, si voy leyendo como hacia abajo, ¿sí? Hay diferentes entonces niveles de integración, o sea, lo que planteo es que se pueden pensar integraciones entre las 4 dimensiones y en gris lo que quiero mostrar es que el pensamiento crítico puede ir avanzando, enriqueciéndose a lo largo de un curso académico en la medida en que vamos integrando las distintas dimensiones en las cuales vamos enseñando a pensar críticamente a nuestros estudiantes. Los tonos de gris muestran a su vez el trabajo en dominios específicos, o sea que todo esto yo lo puedo hacer en ciencia natural, en ciencia social, en ciencias humanas, en matemáticas, en cualquier campo específico de conocimiento. Y con las líneas en rojo lo que queremos mostrar es que hay tránsito o interacciones entre solución de problemas, argumentación, metacognición y emociones, en lo que podríamos llamar ciertos niveles que se irían cualificando a lo largo de un curso académico, por ejemplo, en torno a pensar críticamente. Esta primera, digamos, esta parte inicial, digamos, de la casi inicial y casi que total, permítanme la expresión de esta conferencia inicial, que es más de naturaleza conceptual, pues termina con la figura anterior. Hemos tenido desarrollos investigativos en los 5 campos que ustedes observan en la figura, siempre en todos ellos orientados a lograr comprensiones y transformaciones del pensamiento y de la acción en dominios específicos de conocimiento. Hemos trabajado pensamiento crítico en básica primaria, en secundaria, en maestros, en educación ambiental y actualmente en construcción de paz en zonas de posconflicto en Colombia. Las 2 transparencias finales que quiero presentar, o las últimas transparencias que quiero presentar, tienen que ver específicamente con los desarrollos más recientes en pensamiento crítico en el grupo de investigación. El centro aparece pues como una madeja con muchos hilos de muchos colores y vamos desmadejando, por ejemplo, en torno a pensamiento crítico en química. Tenemos trabajos ya, reportes de investigación sobre qué es pensar críticamente en química, pensamiento crítico en maestros, argumentación metacognitiva y su posible vínculo con pensamiento crítico en niños, argumentación multimodal y pensamiento crítico. Esa es otra dimensión que seguramente sobre la cual ya hay algunos resultados. Pensamiento crítico en educación ambiental, o sea, cuando vamos desagregando
toda esa maraña, digamos, de hilos que hay allí enredados, pues la función de la investigación precisamente es ir construyendo como analógicamente lo estoy presentando o análogamente lo estoy presentando en esta transparencia. Y en esta última transparencia que presentaría ahora, para ir cerrando ya la conferencia, algunos otros desarrollos recientes en el grupo. El vínculo de pensamiento crítico con juicios metacognitivos, o sea, no solo con metacognición, sino con qué son los juicios metacognitivos y cómo trabajarlos en función de pensar críticamente. Lo que solemos llamar el paso de los modelos como representaciones a los modelos como artefactos de conocimiento, en lo que ha sido llamado el giro modelístico, por ejemplo. El pensamiento crítico y los tipos de razonamiento. También hay una línea de investigación allí importante con algunos productos que se vienen desarrollando. El uso de la argumentación en función de formar el pensamiento crítico, el llamado giro argumentativo. Y el pensamiento crítico en otros campos de conocimiento. De todos estos desarrollos más recientes del grupo sobre pensamiento crítico, hay uno que está señalado en azul, con el óvalo azul, en el que venimos trabajando desde hace un par de años, en relación con trabajar desde la didáctica de las ciencias o aportar desde la didáctica de las ciencias a la construcción de paz en zonas de posconflicto, en un proyecto grande que tenemos en la actualidad, en el que participan la Universidad Autónoma, la Universidad de Caldas, la Universidad Nacional y otras 7 instituciones nacionales e internacionales, en donde pretendemos, en nuestro caso particular, desde la didáctica de las ciencias, aportar a la reconstrucción del tejido social, como dice la transparencia, en zonas de posconflicto en Colombia. Con esto quiero yo terminar la conferencia, sintetizar pues de alguna manera en relación con esos 3 grandes objetos de estudio de la didáctica, la enseñanza, el aprendizaje y el énfasis que hemos puesto en pensamiento crítico, los distintos campos de investigación que hemos venido avanzando en esta temática, y mostrar en términos muy genéricos, mostrar que hoy la didáctica no se ocupa solo de la enseñanza, que debe ocuparse más del aprendizaje de lo que nosotros enseñamos en el aula de clase, de conocer más sobre el aprendizaje, y que seguramente tendrá que dedicar muchísimos esfuerzos, tendremos que dedicar muchos esfuerzos a tal vez lo más importante en el aula de clase, y es aportar a la formación de pensamiento y a la transformación de las acciones de profesoras, profesores y estudiantes en los contextos en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Quiero terminar con ello y abrir a unas 3 o 4 preguntas que ustedes quieran realizar en el marco pues, de lo planteado. Profesora Ana Milena, no sé si hay alguna inquietud que se haya planteado. Bueno, profe, muchas gracias. No, por ahora no han escrito en el chat. Esperemos un momentico para mirar si algunos estudiantes escriben inquietudes. Bueno, profe, aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál es el concepto de pensamiento crítico el concepto de pensamiento crítico para nuestro grupo de investigación? Sí, es muy interesante lo que nos plantea Edwin, porque nos lleva a una reflexión de si tiene valor para nosotros la identificación del concepto. Yo particularmente riño un poco con identificar el concepto de pensamiento crítico, porque es que hay muchos y de muy diversa naturaleza.
Entonces nosotros, y yo particularmente prefiero, como acogerme a algunos criterios en torno al pensamiento crítico y no a una definición de pensamiento crítico. ¿Sí? Entonces yo prefiero hablar de criterios orientadores para formar el pensamiento crítico, no de qué es el pensamiento crítico. Entonces, para nosotros un criterio muy valioso son los 4 que recogemos precisamente en la transparencia en la figura que se está viendo. Para nosotros, pensar críticamente implicaría incorporar la metacognición en los procesos de pensamiento del estudiante. Implica incorporar las emociones en el pensamiento del estudiante. Un pensador crítico en biología hace usos adecuados de los lenguajes propios de la biología y argumenta en biología. Y un pensador crítico en biología, por ejemplo, resuelve problemas y toma decisiones adecuadas en torno a la biología. Entonces esos 4 campos me van definiendo criterios para pensar críticamente. Otro criterio es, por ejemplo, la razonabilidad, acogerme a las buenas razones más que a lo racional específicamente. O sea que preferimos identificar criterios que más o menos orientan o que orientan el pensar críticamente, más que una definición cerrada sobre pensamiento crítico, porque al definirla seguramente enmarcamos demasiado el constructo y al enmarcarlo demasiado pues nos puede limitar mucho las formas de pensar y las formas de actuar. En síntesis, preferimos orientarnos por criterios en el marco de esos 4 grandes campos que acabo de mencionar. Esos 4 campos que aparecen en esta transparencia y que son los que orientan los criterios antes propuestos. O sea, pensamos en que el pensamiento crítico se vincula con usar bien el lenguaje y la argumentación en amarillo o en magenta. Bueno, en este otro como rosado será metacognición. Un componente del pensamiento crítico es el componente metacognitivo, sin duda. Pensamos críticamente en aquellos, pues podemos pensar mejor críticamente en aquellos campos en los cuales hacemos monitoreo, control y relación de nuestros propios procesos de pensamiento, vinculados con las emociones. Yo pienso críticamente mejor, seguramente en aquello que más me emociona, que más me impacta, que más me gusta, y el de la solución de problemas y toma de decisiones pues al lado izquierdo. Estos 4 criterios, esos 4 campos, perdón, definen al interior de cada uno de ellos ciertos criterios en los cuales yo me pueda mover, para no caer tanto en una definición de qué es para mí pensamiento crítico, para pues darle respuesta a la pregunta de bueno, Gracias, aquí hay profe. otras, vale. Sí, Catherine Paternina quiere saber si es posible que un estudiante sea capaz de resolver problemas desde el pensamiento crítico en todas las áreas, incluso desde la ética. Lo que planteamos es como propósito central en el aula, nuestro principal compromiso debería ser aportar a la formación de pensamiento crítico independiente del nivel en el que nos estemos desenvolviendo. Lo que acabo de plantear es fundamental, o sea, no piensen que el pensamiento crítico, que el pensador crítico se logra a los 20 años o a los 25 años, no, el pensamiento crítico se forma a lo largo de toda la vida. El pensador crítico se hace a lo largo de toda la vida. Entonces, si yo soy profesor de básica primaria o profesora de básica primaria, en grado segundo, en grado tercero, allá habrá, con la figura que están ustedes observando en la pantalla, o sea, para el grado tercero habrá un nivel de pensamiento crítico en ética o en desarrollo humano o en ciencia natural. Para el nivel de los 8 años o de los 9 años. Yo no le podré exigir a un niño de 8 años que piense críticamente como un joven de 15 años. O sea, la demanda que estamos planteando es ¿qué sería pensar el desarrollo humano o cómo un niño
piensa críticamente en ciencias naturales a los 8 años o a los 10 años. O sea, ¿cuáles son los criterios? Revisen por favor el micrófono, que hay alguien que tiene aparecer abierto. Entonces, el pensamiento crítico sería diferente según las edades, los contextos y los niveles educativos. Entonces, perfectamente yo puedo trabajar pensamiento crítico en la básica primaria, en la básica secundaria, en la universidad y en los distintos campos de conocimiento. Nosotros privilegiamos el pensamiento crítico de dominio específico en la medida en que nos vamos adentrando cada vez más en campos específicos de conocimiento. Pero en la básica primaria es claro que el constructo de pensamiento crítico debería ser posiblemente más genérico, porque allí no encontramos esta diferenciación entre campos disciplinares como si en la básica secundaria y en la universidad. Alguna manera, espero pues haber dado como alguna idea más o menos interesante y clara para la pregunta que nos acaban de realizar. Bueno, profe, ¿de qué forma, Silvana Porras nos pregunta, de qué forma desde la didáctica en sus procesos comunes se pueden generar procesos de pensamiento crítico en los estudiantes? Nosotros definimos, o partimos más bien, más que definimos, nosotros partimos de la importancia de asumir procesos de enseñanza en dominios específicos de conocimiento. Sin embargo, esto se vincula de manera clara con la reflexión que acabo de hacer frente a la anterior, ¿sí? O sea, en básica primaria, en escuela nueva, en escuela activa urbana, en escuela rural, por ejemplo, en escuela, pues en modelos de esta naturaleza, en donde los campos de conocimiento no están tan diferenciados. Pues en básica primaria uno no enseña biología, química, física, sino ciencia natural, o sea, implica un ordenamiento seguramente distinto frente al secundario y al universitario. Pues allí el pensamiento crítico seguramente tenderá a ser más de carácter genérico, un poco más general para las ciencias naturales, un poco más genérico si se quiere a un pensamiento crítico para ir por la vida y tomar buenas decisiones. Pero a la medida en que nos vamos especializando en nuestra acción de enseñanza, de formación, el pensamiento crítico se va especializando también. Entonces, en la básica primaria la intencionalidad sería una, porque en la básica primaria todavía la intención es más formativa que el aprendizaje de conceptos científicos. Como en la básica primaria, digamos, ahí debe haber mayor fuerza en la reflexión pedagógica y educativa, el pensamiento crítico allí sería más de naturaleza general y posiblemente orientado a la solución de problemas de la cotidianidad de la vida en términos generales. Pero en la medida en que el profesor se dedica a enseñar física, química, ciencia social o ciencia natural, el pensamiento crítico va mutando, va cambiando hacia pensamiento crítico en ciencia natural. Y si ya es en el contexto universitario, donde el estudiante estudia ingenierías, pues el pensamiento crítico ya no va a ser ese carácter genérico de la básica primaria, sino que es pensar críticamente en la ingeniería en Colombia o en alguna región del país, por ejemplo. O sea, lo que quiero decir es que no podemos pensar, no debemos pensar que el pensamiento es uno y se forma de una sola manera. Dependiendo del nivel, dependiendo de los contextos, de los intereses educativos, el pensamiento crítico debe ir cambiando y va tomando sentidos diferentes. Pero sí es claro, lo entendemos nosotros y yo particularmente, que la acción central de profesoras y profesores no es enseñar lo que está en los libros de texto. La acción central nuestra en el aula de clase es aportar a la formación de pensamiento y a la transformación de muchas acciones seguramente, más que enseñar conocimientos que están en las bases de datos o en los libros de texto. O sea, nosotros no deberíamos enseñar lo que está en Google o lo que se encuentra en Google
o en Wikipedia o en cualquier base de datos. Nosotros vamos a las clases, a las aulas de clase, a formar en pensamiento. Esa es la principal, si se quiere sacar, si queremos extraer alguna conclusión de lo que hemos planteado hoy, la principal función nuestra en el aula es aportar a la formación de pensamiento, argumentar en biología, argumentar en matemáticas, argumentar en ciencias sociales, resolver problemas en biología, matemática o ciencia social, bueno, todos los elementos que se pueden derivar de la transparencia que está presentada en este momento. Tenemos espacio para unas 2 preguntitas más a la Milena. Si tú quieres, sintetiza, si puedes, en 1 o 2 preguntas para ir cerrando la conferencia. Sí, profe, hay una y es si los trabajos de investigación se deben enfocar, por ejemplo, en alguno de los criterios de pensamiento crítico. Y ya voy a sintetizar la otra mientras tú respondes. Vale. Sí, los trabajos de investigación que nosotros proponemos en la maestría se pueden perfectamente ubicar en alguna de las dimensiones del pensamiento crítico, que son también comunes o que algunas de ellas son comunes con las dimensiones propias de la que llamamos nosotros unidades didácticas o secuencias didácticas, como las que aparecen en esta imagen, ¿sí? Miren que hay algunos elementos, hay dimensiones que son comunes. Esa es también una de las posibles críticas, digamos, a lo que estamos planteando, que seguramente con el tiempo lograremos mayores distinciones y diferenciaciones entre esos 2 componentes que acabo de plantear. Pero las investigaciones pueden ser sobre las emociones y la matemática, las emociones en el aprendizaje de la matemática o la metacognición en el aprendizaje de las ciencias sociales, o el tema de las representaciones y el aprendizaje de las ciencias naturales, o el contexto y el aprendizaje de, bueno, lo que queramos plantear. Todas estas son dimensiones en las cuales se pueden proponer las tesis, los proyectos de investigación, o específicamente en relación con las 4 dimensiones que acabamos de mencionar en torno a pensamiento crítico. O sea, en los campos en los cuales nos podemos mover, en las tesis pueden ser en los que orientan el diseño de la unidad didáctica o en los que orientan específicamente el pensamiento crítico. Nosotros consideramos que las tesis podrían estar seguramente orientadas en función de escoger algunas de estas dimensiones y en el aula de clase sistematizar un proceso de enseñanza y de aprendizaje en el marco de una de esas dimensiones que ustedes hayan escogido y que les llame bastante la atención por investigar. O sea, un proceso de sistematización, de investigación en el aula y de sistematización de esa investigación con el propósito de transformar sus prácticas de enseñanza y de aprendizaje. O sea, ese es el propósito central nuestro en investigación, es que ustedes transformen las prácticas de enseñanza, de aprendizaje y de formación en pensamiento en su aula de clase, lo cual pueden hacer a través del estudio de una de estas dimensiones. Listo, profe. Y la última es entonces como qué papel juega la adquisición de los conocimientos en el pensamiento crítico. O sea, uno en perspectiva tradicional, uno podría asumir o uno podría pensar como normalmente se viene pensando por parte de muchos profesores e investigadores, que primero se da la formación conceptual, que yo primero aprendo conceptos y que luego de aprender conceptos pienso críticamente o que luego de aprender conceptos resuelvo problemas o que luego de aprender conceptos argumento o que luego de aprender conceptos vuelvo a lo inicial, pienso críticamente con los conceptos que he aprendido. Nosotros tenemos un modelo que es distinto y es que primero no se da el aprendizaje de conceptos, sino que yo en la medida en que voy aprendiendo a usar el lenguaje, voy aprendiendo conceptos. En la medida en que voy argumentando en el aula, voy aprendiendo conceptos. En la medida en que voy solucionando problemas, voy aprendiendo los conceptos.
para nosotros primero no se da el aprendizaje del concepto o de la teoría y luego la solución de problemas. Eso es concomitante, se da al mismo tiempo. Eso es muy difícil, es como muy difícil lograr que profesoras, profesores realicen intervenciones de aula en las cuales las dos cosas se vayan dando a la vez. Uno no aprende a hablar en biología, uno no aprende los conceptos biológicos, uno no aprende a hablar en biología cuando aprende los conceptos biológicos, sino que paralelamente va aprendiendo a usar mejor el lenguaje, va aprendiendo a usar mejor los conceptos, va aprendiendo a resolver problemas en biología de manera unificada, digámoslo así. Entonces los conceptos, claro, tienen una función y un papel importante, pero no antes de pensar críticamente o argumentar, sino en el mismo proceso voy yo desarrollando la habilidad y voy aprendiendo el concepto. No uno primero que el otro, como usualmente se ha visto en educación. A nosotros normalmente en nuestro sistema educativo primero se ha dedicado a enseñar conceptos y luego le dice al estudiante vaya al medio y resuelva, salga a la situación laboral y como ya pasó por la universidad, por ejemplo, ya tiene los elementos para resolver los problemas. No, nosotros pretendemos y decimos que la escuela nos tiene que enseñar precisamente a resolver los problemas en la medida en que estamos aprendiendo los conceptos y no desarticulamos esos dos momentos. Por eso hoy una enseñanza contextualizada es una enseñanza que resuelve problemas, lo que llamamos problemas auténticos que tienen los estudiantes en los contextos en los cuales ellos se van desenvolviendo. Es la crítica permanente que ha habido a la educación universitaria y a la educación en términos generales, en la cual la enseñanza está desarticulada de los problemas contextuales en los cuales nos movemos. Nosotros creemos que eso es una sola unidad y pretendemos estudiarla como unidad. Bueno, profesor Oscar, muchísimas gracias por esta conferencia que espero haya generado muchas inquietudes en nuestros maestrantes, las cuales iremos resolviendo pues, durante estos 2 años, que es lo que esperamos. Empecemos a movilizar el pensamiento de nuestros profesores. Y gracias pues, por compartir con nosotros su conocimiento. Muchas gracias a Ana Milena por la coordinación, a todas las profesoras y profesores que hoy por primera vez nos acompañan. Pues esperamos entonces luego en las siguientes reuniones, seminarios, entrar en discusiones más detalladas sobre muchos de los asuntos que planteamos aquí. Y pues muchas gracias por las preguntas, por las intervenciones y que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, profe, hasta luego, muchas gracias. A nuestros estudiantes, muchísimas gracias. Un feliz fin de semana y recuerden que en el transcurso del día estaré llamando a nuestros estudiantes de EduPol. Feliz tarde, gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego.